Bien, vamos a explicar un problema sobre aplicaciones del teorema de Bernoulli. Es el problema que está contemplado en la diapositiva que se envió el día lunes por la mañana. Y bueno, ustedes pueden darle lectura a través de la diapositiva, no hay necesidad de estar leyendo de esta manera. Y vamos a recapitular en sí en qué consiste el teorema de Bernoulli rápidamente. Recordemos que para el teorema de Bernoulli existen o se ven incluidas tres tipos de energía: la energía cinética, la energía potencial y la energía de flujo. Y que la ecuación de Bernoulli, o también llamado teorema de Bernoulli, pues van a infringir dos energías cinéticas, dos energías potenciales y dos energías de flujo. Para nuestro problema nos han pedido que encontremos el valor de la presión número 2. Y los datos que nos da el problema pues son los siguientes. Nos da el valor de un diámetro 1, que es de 25 milímetros, un diámetro 2, que es de 50 milímetros, la presión 1, que es de 345 kilopascales, y la velocidad 1, no confundir esto con volumen, que es de 3 metros sobre segundo, y nos piden la presión número 2. Bien, haciendo las sustituciones y recordando también lo que se explicó en la diapositiva, esto sería la ecuación de Bernoulli que se utilizaría. Esto es para ahorrar un poco de tiempo. Y también mencionar que para nuestro caso los valores de las densidades 1 y 2 van a ser iguales, es decir, que va a ser la misma, ya que se va a trabajar estrictamente con la densidad del agua. Muy bien, con todo eso, la fórmula nos quedaría de esta manera. Si pueden observar, estos valores que estaban sumando pues pasaron a restar, y en el caso del valor de la densidad 2 que estaba dividiendo pues pasó a multiplicar con toda la expresión que ya se tenía. Entonces, como las densidades son iguales porque se trabajará con la del agua, quiere decir que estos valores yo los puedo suprimir o eliminar, como se le conoce comúnmente. Y al hacer eso pues nos quedaría de la siguiente manera: un medio por la velocidad 1 al cuadrado, ordenándola de una sola vez, un medio por la velocidad 2 al cuadrado, más la gravedad por la altura 1, menos la gravedad por la altura 2, más la presión 1 es igual a la presión número 2. Bien, todos estos datos posiblemente los conocemos. Nos piden la presión 2. Tenemos dos diámetros, eso nos van a servir para encontrar ahí los valores de algunas áreas que vayamos a necesitar, y tenemos que utilizar dos velocidades, pero solamente conocemos una velocidad. Para eso, para encontrar la velocidad número 2, se hace con la siguiente fórmula: el área 1 multiplicado por la velocidad 1 entre el valor del área 2. A esto se le conoce como ecuación de continuidad, que se va a utilizar estrictamente en estos casos cuando queramos encontrar el valor de una velocidad desconocida partiendo de una velocidad que ya conocemos. No quiere decir que van a ser estrictamente iguales, son diferentes, pero se ven inmersas dos áreas que también son conocidas. Bien, entonces, sustituyendo los valores, pues obviamente usted me va a decir de dónde sacamos área 1 y área 2. Pues para eso son los valores de los diámetros. Si vemos la presentación, ahí había una figura representativa, es como la especie de un tubo, como lo decimos comúnmente, pero tiene dos tipos de aberturas. Una es más ancha que otra, por eso hay dos valores de diámetros. Quiere decir que el área que vamos a encontrar pues es el área de un círculo. Bien, entonces calculando las áreas, tendríamos la siguiente: el área de un círculo es pi por radio al cuadrado.
Esto es igual a pi. ¿Y cuánto sería el primer radio? Si el primer diámetro era de 25 milímetros, el radio es la mitad de 25, es decir, 12.5 milímetros elevado al cuadrado. Bien, haciendo los cálculos, usted podría obtener que el área número 1 es de 490.87 milímetros cuadrados. Y este valor lo deja por ahí porque lo va a utilizar. Luego se va a calcular el área número 2, que también es un círculo. Es decir, vamos a utilizar la misma fórmula. Si usted verifica, el diámetro 2 era de 50 milímetros, quiere decir que el radio número 2 es la mitad, es decir, 25 milímetros. Entonces le va a quedar pi por 25 milímetros y eso elevado al cuadrado. Haciendo los respectivos cálculos, usted va a obtener 1963.49 milímetros cuadrados. Y ahora ya con esos valores, usted ya puede proceder a calcular la velocidad número 2, que es lo que necesitamos para aplicar la ecuación o teorema de Bernoulli. ¿Y cuánto sería la velocidad número 2? Área 1 por velocidad 1 entre área 2. Área 1, 490.87 milímetros cuadrados. Por la velocidad 1. La velocidad 1, según nos dice el problema, fue de 3 metros sobre segundo. Entonces, ese valor se va a multiplicar entre el valor del área número 2, que es de 1963.49 milímetros cuadrados. Usted puede eliminar la unidad repetida, que sería la unidad del área, los milímetros cuadrados, y hacer los respectivos cálculos. Se va a obtener el valor de 0.7499 metros sobre segundo. Y este sería el valor para la velocidad número 2, que es lo que vamos a necesitar para calcular por el teorema o ecuación de Bernoulli. Bien, ahora sustituyendo valores, obtendríamos lo siguiente. La presión 2 va a ser igual a 1/2 por la velocidad 1 al cuadrado, menos 1/2 por la velocidad 2 al cuadrado, más la gravedad por la altura 1, menos la gravedad por la altura 2, más la presión 1. Podemos factorizar para ahorrarnos un poco de trabajo. Sacamos factor común, en este caso es 1/2, multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, más factor común aquí sería la gravedad por la altura 1 menos la altura 2 más la presión 1. Entonces el valor de la presión 2 es 1/2 por velocidad 1, que era 3 metros sobre segundo, pero eso al cuadrado, menos velocidad 2, que nos dio 0.7499 metros sobre segundo, también al cuadrado. Gravedad es constante, recuerde su valor 9.8 metros entre segundos cuadrados. La altura número 1, que fue de 0 metros, ahí no le especifica el problema, pero podría usted guiarse mediante la imagen que está en la diapositiva, menos la altura número 2, que fue 2 metros, ya que el problema nos dice que está 2 metros arriba de la primera altura, quiere decir que la primera altura está con respecto al suelo, más la presión 1, que es de 345 kilopascales. Bien, haciendo los cálculos necesarios tendríamos lo siguiente: 1/2 por 9 menos 0.5623 5001, ya cada uno de estos valores al cuadrado, más 9.8 por menos 2, 0 menos 2 da menos 2, más 345 kilopascales. El valor de la presión 2 sería entonces 1/2 por, realizamos esta resta y nos da 8.4376.999, más por menos da menos, 9.8 por 2 nos da 19.6,
más 345 kilopascales. Presión 2 va a ser igual, primero realizo la multiplicación. 1 medio por 8.43 nos da 4.21, 4.995 menos 19.6 más 345 kilopascales. La presión 2, realizamos primero esta resta. 4.2188 menos 19.6 nos da menos 15.3811.5005 más 345 kilopascales. Y por último, esta última resta nos da 329.61.885 kilopascales. Esto sería el valor de la presión número 2 que nos ha pedido el problema. La presión va a disminuir, ya que en todos los casos de la aplicación del teorema de Bernoulli, la presión 2 siempre va a tender a una disminución con respecto a la presión número 1.